Amén. Dios les bendiga. Muy bien, y vamos a continuar. Usted sabe que la semana pasada iniciamos revisando una oración que usted se sabe de memoria y que está en Mateo capítulo 6, y sí, efectivamente la hermana tiene razón, el Padre Nuestro. Y dice la Escritura, Mateo 6, versículo 7, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. La semana pasada desglosamos el versículo 9 y hablábamos acerca del Padre. Decíamos que es nuestro Padre, por eso es Padre nuestro, que vive en un espacio distinto al nuestro, que es el cielo, y que su nombre es único en su género. Está apartado, no hay nadie como Él, no hay nadie como su nombre, por eso está santificado. Y abarcábamos estos tres conceptos, que es nuestro Padre, que está en los cielos, y que su nombre tiene que ser santificado. El día de hoy vamos a hablar sobre el versículo 10. Y dice el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Así que bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que en toda porción de la Escritura, de tu palabra, podemos encontrar enseñanza. Permite que quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y ya te damos gracias porque nos ayudarás a ponerlo en práctica en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. En las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo se trata del reino. Todo nos habla del reino de Dios. Todo nos habla de el plan, el programa, el propósito que tiene Dios para nosotros, que es establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Todo en las Escrituras nos lleva al reino de Dios. Toda la narrativa, todos los pasajes de las Escrituras nos hablan acerca del reino de los cielos y del reino de Dios. Sabemos que el gobierno de Dios tiene que ser establecido aquí en la tierra. Y eso es el plan, o es el plan original del Señor desde que Él crea al hombre y que lo crea a su imagen y semejanza. Es por ello que Adán y Eva los crea a imagen y semejanza y les pide que se enseñoreen de toda la creación, que se conviertan en una especie de encargados de establecer el reino. Si lo viésemos en términos modernos, sería una especie de canciller, de, ¿cómo le llaman? El que está en otro país. Embajador. Se me fue la palabra. Es que el alemán de repente y los niños de la mañana. Como si fuésemos embajadores del reino. A eso nos llama el Señor. Y Él busca que todos y cada uno de nosotros nos encarguemos de ser esos embajadores, de ser esos enviados, que podamos establecer el reino en cualquier lugar donde vayamos. La Escritura habla de que nosotros tenemos ese mismo poder que tiene Cristo, que estamos sentados en el mismo lugar que Él y que donde quiera que vayamos podemos nosotros establecer el reino de Dios. Él quiere que todos y cada uno de nosotros vayamos en esa dirección, en el establecimiento de su reino, y que nos unamos a su programa para poder priorizar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que establezcamos el reino, su reino, aquí en la tierra. Por eso dice el versículo 10,
venga tu reino. La semana pasada yo les decía, a veces el Padre Nuestro es la oración más vacía que mucha gente ora, porque no entendemos bien a bien lo que estamos orando, porque a veces son palabras que si bien nos aprendemos de memoria, no sabemos el peso que tiene la palabra. Porque si estamos orando, venga tu reino, es decirle al Señor, establece tu reino aquí en la tierra, pero primeramente en mi vida, primeramente en mi vida. En otras palabras, si nosotros le decimos al Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad, es decirle, me rindo a tu voluntad, me rindo a lo que tú me digas, me rindo a lo que tú tengas planeado, me rindo a tu plan, me rindo a tu programa. Y si oramos por su reino, tendríamos que estar dispuestos a ser gobernados en su reino. Tendríamos que estar dispuestos a hacer su voluntad, la voluntad de Dios. Entonces, si no estamos de acuerdo en hacer su voluntad, pues no vamos a tener su reino y no lo vamos a poder establecer. Pero si sí queremos el reino aquí en la tierra como lo es en el cielo, necesitamos rendir nuestra voluntad a Él, nuestra voluntad a Dios. Y ciertamente, si vamos a rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, pues vamos entendiendo qué es la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo he explicado un par de veces y lo he explicado un poquito rápido en resumen. Vamos a entrar un poquito más a fondo el día de hoy. Y lo primero que necesitamos entender es que la naturaleza de la voluntad de Dios es integral. ¿Qué quiere decir? Que la voluntad de Dios está en todo, o lo integra todo. La naturaleza integral de la voluntad de Dios es que Dios está en todos lados. No se queda nada fuera de la voluntad de Dios. Todo está dentro de la voluntad de Dios, porque Dios tiene el control absoluto de todo. De hecho, cuando nosotros entendemos este concepto, que también es parte de lo que hemos aprendido como soberanía de Dios, tenemos que aprender que si Él tiene el control de todo, no existe el azar, no existe la suerte. Entonces tendríamos nosotros como pueblo de Dios dejar de decir, qué suerte, cómo tuve buena suerte, o qué buena suerte tuviste. No, porque no es suerte, todo está dentro de la integridad del concepto de Dios y que nada escapa de sus manos. Entonces sería más adecuado decir es una diosidencia, ¿verdad? Es algo que Dios estableció y algo que Dios quiere que así sea. Ese sería un concepto más adecuado en lugar de referirnos a la suerte. La voluntad de Dios es lo que Él quiere. Donde quiere, cuando quiere y porque quiere. Porque así lo quiere. Él tiene el control absoluto de toda la creación. Fíjese lo que dice Isaías 14:24. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Y será confirmado como lo he determinado. O sea, como Él lo ha pensado y como Él ha decidido. Vamos ahí al 27, ahí mismo, Isaías 14:27. Y dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Vaya, no hay nadie que se interponga a los planes del Señor, a lo que Él ha determinado, ha decidido. Sigue diciendo ahí en Isaías 43:13, aún antes que hubiera día, yo era. Está hablando el Señor. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará?
Vaya, no hay quien se ponga en contra de Dios. Si Dios así lo estableció, así va a ser. Aunque pataleemos, aunque lloremos, aunque nos hagamos los ofendidos, aunque nos, voy a decirlo entrecomillado, aunque nos enojemos con Dios. Nosotros nos podemos enojar, podemos pensar en nuestra cabeza que le hacemos manita de puerco y podemos decir, no, ya no voy a creer en, no importa, o sea, si nosotros dejamos de creer en Él, Él sigue siendo Dios. O sea, el que nos va a ir mal es a nosotros, porque Él es Dios y Él sigue siendo Dios. Así que la voluntad de Dios es integral, es determinada. Y cuando Él determina que algo va a suceder, así va a suceder. No hay nada que hacer en ese caso. Eso es la voluntad. Y esta voluntad de la que estamos hablando y estos ejemplos que vimos en Isaías nos habla de una voluntad incondicional de Dios, que yo ya les había hablado de estos conceptos. La voluntad incondicional es esta, que Él va a hacer lo que quiere, cuando quiere, en el momento que quiere, porque Él así lo determinó. No hay nada que nosotros podamos hacer para cambiar eso. Pero sucede algo bien interesante, porque cuando es una voluntad incondicional de Dios, le dice a la creación, nos dice a nosotros, si tú estás de acuerdo conmigo o no estás de acuerdo conmigo, pues así lo voy a hacer. O sea, quieras o no quieras, así lo voy a hacer. Fíjese lo que dice Salmo 115:3. 115:3, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Es su voluntad, es su soberanía. Porque de Él, Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque por Él, de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Cuando hablamos de Dios, cuando hablamos sobre todo del Dios de la Biblia, del Dios de las Escrituras, hablamos de alguien que tiene el control absoluto sobre todo lo que Él decide. Es un Dios poderoso. Luego a veces mucha gente no termina de entregarse al Señor o no termina de hacer la voluntad de Dios porque seguimos viendo a Dios o lo vemos como Jesús, como alguien muy amigable, como alguien de tú a tú, como nos lo han enseñado y nos lo han vendido de que es alguien muy amoroso, muy perdonador, muy buena onda, así lo queremos ver. Y sí es, pero también es un Dios poderoso que establece su poder y que establece su justicia. Así que la voluntad incondicional de Dios es algo poderoso y muy interesante porque si Él lo decide, así lo va a hacer. Pero no es la única voluntad que hay. O vaya, no es el único tipo de voluntad de Dios. Él tiene otra voluntad y es una voluntad donde Él desea algo, Él quiere que ocurra algo, está en su mente, está en su corazón, pero es un deseo donde Él quiere que tú colabores o que nosotros colaboremos con Él, que nosotros podamos trabajar con Él. Y de alguna manera, si ocurre ahorita o si ocurre después, para Él no es un problema, porque para Él un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Así que si tú, yo, nosotros le podemos ayudar a que algo ocurra en este momento, para Él está muy bien. Pero si nosotros no colaboramos en ayudarle a que eso suceda, pues de alguna manera también para Él está bien, porque ya ni siquiera tiene que esperarse los 1000 años. En 100 a lo mejor ya va a encontrar a alguien más que sí le ayude. ¿Me estoy explicando?
Es una voluntad donde es algo deseable para Él. Las cosas que Él desea y que quiere que sucedan, pero quiere que sucedan en colaboración con nosotros, con el hombre. Él quiere que nosotros participemos en eso. Y esto puede ser que suceda o que no suceda. Fíjese, 1 Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es un deseo de Dios. Ese es un deseo que Él tiene y por eso nos manda a hacer discípulos, como lo dice Mateo 28:19. Vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? Es un deseo y nos da un mandato para que se cumpla ese deseo. Quiere que suceda, pero no lo impone. O sea, nos lo está dejando a nosotros como una conducta deseada. Entonces puede ser que haya gente que sí lo hace y va a haber mucha gente que no lo va a hacer. ¿Me estoy explicando? Jesús dice en Lucas 13:34, fíjese qué interesante: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. O sea, les está diciendo niños malcriados, rebeldes, cholos, apedreadores. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. El deseo de Dios era cubrir a su pueblo, protegerlos, así como una gallina cubre a sus polluelos. Y los chavalos vagos, rebeldes, no quisieron. No quisieron. Quiero hacerlo, nos dice el Señor, pero tú bloqueas, estorbas a lo que yo quiero que se haga. Porque nos dio un regalo hermoso que a veces lo usamos en contra de Dios, que se llama libre albedrío. Esa es una voluntad condicional. Él desea y quiere algo, pero está dándonos la oportunidad de que nosotros participemos, que nosotros le ayudemos, que nosotros colaboremos. Y como mi voluntad es condicional y no incondicional, no lo haré aunque sea mi deseo, nos dice el Señor. O sea, yo quería, pero si no quieres, pues no. Es como a los niños chiquillos, ponte la chamarra y no quieren, pues no te la pongas, te va a dar frío. Fíjese lo que nos dice Pablo, del Señor por medio de Pablo, Colosenses 4:12. Dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Ojo, Epafras está orando. Y fíjese lo que está orando: para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. En todo lo que Dios quiere. Porque sabemos que no todos los hijos de Dios crecen y maduran como Él quisiera que lo hiciéramos. Es una voluntad que Él tiene, pero es una voluntad condicional que Él permite que tú elijas. Vaya, el crecimiento espiritual que podamos tener cada uno de nosotros, Dios la desea o lo desea ese crecimiento, pero depende de nosotros si lo hacemos. Depende de nosotros si nos esforzamos en leer las Escrituras, en entenderlas, en orar, en confiar en el Señor, en ser obedientes, en hacer su voluntad. Deuteronomio 30:15, mire lo que dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien,
la muerte y el mal. ¿Sí vieron la película de Matrix? Nos está poniendo una pastilla roja y una azul. Nos da la opción de que nosotros decidamos vida o muerte. Nos permite decidir si queremos vida o queremos muerte. Él quiere que tomemos la decisión de vida. Ese es su deseo. Pero nos lo deja a nuestro albedrío, a nuestra decisión. Entonces, la razón por la que oramos, que se haga, Señor, tu voluntad, pues es obviamente porque no siempre se hace la voluntad de Dios. Que se haga, Señor, tu voluntad. Aquí en la tierra, como en los cielos. En los cielos no hay ningún problema. Ahí saben de Dios, conocen a Dios y saben el poderío de Dios y hacen lo que Dios dice. Los rebeldes somos los que estamos aquí en la tierra. Por eso oramos, hágase tu voluntad. Por ello es que oramos. Y Dios quiere encontrar en nosotros un compañero de oración. Se oye muy padre, ¿no? Quiere un compañero de oración. Imagínate que Dios mismo te dice, Luis, vente, vamos a orar juntos. Para que se haga lo que estoy deseando para ustedes, para bien de ustedes. David, vamos a orar, que te diga el Señor. Jaime también, a Jaime, allá te espero en Valsequillo para orar, Jaime. George, quiero orar contigo, te espero en la noche para orar. Y les dice a todo Pacto Vivo, los espero el sábado a las 6 de la mañana aquí para orar. Está esperando que nosotros colaboremos con Él. Quiere que nosotros podamos cooperar para que el cielo nos entregue lo que ya tiene preparado para nosotros. El cielo a veces no nos entrega lo que Él ya tiene preparado porque nosotros no colaboramos. El deseo de Dios es entregárnoslo, pero no nos lo entrega porque está esperando que nosotros colaboremos. Está esperando que tú, que yo, que todos nosotros nos pongamos en oración con Él y nos entrega lo que ya tiene listo. Él quiere que trabajemos de forma corporativa. Por eso para el Señor es importante que nos podamos reunir, que nos podamos congregar, de veras. Y yo se lo digo con toda honestidad y con todo corazón, con todo el amor del mundo. No es que nosotros como pastores los querramos tener aquí 24/7, no. Es que el objetivo de la iglesia del Señor es que estuviésemos juntos. Por eso Él trabajó con 12 y después de esos 12 fueron 24, fueron 120, 570 y ahí la escritura nos va diciendo, ¿verdad? 1200 nos va diciendo números, porque el número fue creciendo. Porque la idea de estar congregados juntos y en armonía es para que nosotros podamos recibir poder. El mismo concepto lo vemos el día del Pentecostés. Ya lo hemos repetido aquí muchas veces. ¿Qué sucede en el Pentecostés? Estaban unidos deseando ver la presencia de Dios en unidad, en oración, sometidos unos a otros. Quiere decir en armonía, nadie era más que otro. Todos trabajando en igualdad, ayudándose en igualdad, colaborando en igualdad, deseando la presencia del Señor y viene ese viento recio. Y a todos los inunda el poder del Espíritu Santo. Él estaba esperando que pudiera haber esa unión, que pudiera estar el cuerpo de Cristo unido en armonía. Ahí es donde colabora. Cuando el Señor nos habla de que le entrega las llaves del cielo para abrir, cerrar, para atar y desatar, no se las está entregando a Pedro únicamente. Se las está entregando a la iglesia. La iglesia unida es la que tiene el poder de atar y de desatar. O sea, no anda usted ahí con un llaverito colgado atando y desatando, no. Para que usted pueda atar y desatar, usted tiene que venir a congregarse, estar unidos, orando juntos corporativamente. Y ahí es donde
el infierno no va a prevalecer a las puertas de su iglesia, por eso dice así. Bueno, dicho lo anterior, continuamos. Dios quiere que todos colaboremos. Entonces, una pregunta que tal vez están ustedes haciendo, yo me la hice. ¿Cómo es que tiene una voluntad incondicional y una condicional? ¿Y cómo es que opera una y la otra al mismo tiempo? Bueno, pues el asunto es que Dios tiene esa meta incondicional, que es algo de lo que hablábamos al inicio. La meta final de Dios, y es parte de su voluntad incondicional, es el establecer el reino de Dios en la tierra. Esa es la meta final del Señor, que todo el mundo esté bajo la gloria del Señor, establecer su reino en todo lugar. Y si lo vemos en las profecías de Apocalipsis, finalmente eso es lo que sucede. Recuerde que el Señor finalmente baja, porque está en el cielo, finalmente baja y establece su reino para gobernar sobre toda la tierra. Lo podemos ver ahí en Apocalipsis, esa es su meta final, establecer su gobierno en todo el mundo, en su creación. Esa es su voluntad incondicional. Pero en este caminar tiene esa voluntad condicional, porque por medio de Cristo nosotros hemos sido conciliados con el Señor. Por medio de Cristo el hombre se concilió, o vaya, hicimos las paces, hicimos un arreglo con el Señor, en otras palabras, un pacto con el Señor, donde Él está dando oportunidad de que la gente se acerque por las buenas a Él y que se establezca su reino de una manera condicional, de una manera en la que Él quiere que todos colaboremos. ¿Me estoy explicando? Por eso nos está dando esta oportunidad. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar en esa meta. Así que si bloqueamos, fíjese, su meta final es establecer el reino, pero si en el ínter nosotros como individuos o inclusive como iglesia bloqueamos que se establezca el reino de Dios por desobediencia, por falta de oración, Él no se va a detener en esa meta. Él nada más nos va a hacer así como que a un ladito y va a empezar a trabajar con otro remanente. Va a empezar a trabajar con alguien más. Va a empezar a trabajar con alguien que sí quiera orar. Va a empezar a trabajar con alguien que sí quiera madurar. Va a empezar a trabajar con alguien que sí quiera crecer. Y por medio de esa persona Él va a seguir trabajando en su meta incondicional, pero ahora de manera condicional con alguien que sí quiere trabajar. ¿Sí me estoy explicando? En nuestra vida secular, cuando hemos sido empleados, porque yo también he sido empleado muchos años, cuando alguien no es productivo en una empresa, normalmente esa persona la hacen a un ladito y contratan a alguien más que lo haga. ¿Estamos? El Señor hace algo muy similar. A lo mejor nada más lo deja pasar y busca a alguien más que lo quiera hacer. Busca a alguien más que sí quiera trabajar, que sí quiera orar, que sí se quiera congregar, que sí quiera hacer las cosas de la forma que Él busca. Muchos de nosotros hemos sido pasados por alto por Dios. Muchos de nosotros se nos han pasado años de ver la gloria de Dios porque nos ha faltado ese último pasito, esa última vuelta de tuerca para poder estar bien con el Señor. Porque nos rehusamos a participar con Dios. Porque nosotros pudiendo cooperar con Él, nos resistimos. Somos rebeldes, ¿eh? Y no los de la telenovela, ¿eh? Pero el Señor finalmente va a llegar a ese destino. Él quiere llegar y va a llegar. El Señor cuando saca al pueblo de Israel de Egipto,
Él los quería llevar a la tierra prometida. Y Él les iba a dar la victoria. Y Él los iba a ayudar a conquistar esas nuevas tierras. Pero el pueblo, ¿qué hizo? Se asustó, tuvo miedo y no confiaron en el poder de Dios. Y el Señor se esperó 40 años a que muriera toda esa generación con mentalidad de esclavo para poder finalmente conquistar esas tierras. La voluntad incondicional de Dios era darles esas tierras a su pueblo. Pero la voluntad condicional era que el pueblo colaborara, tuviera fe y conquistara las tierras. No lo quisieron hacer. El Señor esperó hasta que hubo gente que sí quiso hacerlo y les entregó la tierra prometida. Por eso le digo que para el Señor nada evita o nada, para Él nada sucede si se puede esperar 20, 30 años, 40 años. Tal vez va a encontrar a alguien que sí lo haga, que sí lo quiera hacer. Así que cuando nosotros oramos, hágase tu voluntad, que ahí está el Padre Nuestro, es el reconocer que tú y yo queremos colaborar en su parte condicional. Queremos trabajar con Él. Si verdaderamente estamos orando el Padre Nuestro y decimos, hágase Señor tu voluntad, eso quiere decir que le estamos diciendo, queremos hacer lo que tú nos digas. Tú di rana y yo salto, ¿verdad? Algo así. Es reconocer que queremos trabajar en su objetivo, en su meta. Dios quiere su voluntad porque quiere su programa, y su programa es que su reino sea establecido, que sus propósitos puedan ser manifestados en la historia, en colaboración con nosotros. Pero la decisión que nosotros debemos tomar es si verdaderamente oramos conscientemente, hágase tu voluntad. Porque es comprometernos a que se haga la voluntad de Dios. Verdaderamente buscar que se haga la voluntad de Dios. Ahora bien, la meta de Satanás, fíjate con esto que te digo, la meta de Satanás es que tú, que yo, que todos nosotros nos volvamos rebeldes ante Dios, que seamos malcriados, que seamos desobedientes. Dice Isaías 14, versículo 12, del 12 al 14. Caíste, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Subiré las alturas de las nubes, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Este pasaje de Isaías nos está hablando de la caída de Satanás, cuando fue echado fuera del cielo. Pero algo que nos está diciendo aquí, algo que repetía y sentía Satanás en su corazón, porque así lo dice la palabra de Isaías. Satanás habla 5 veces sobre su voluntad, sobre la voluntad de Satanás, no la de Dios. Le dice, subiré, levantaré, me sentaré. Otra vez le vuelve a decir, subiré, y finalmente le dice, y seré. Así como a veces nosotros nos portamos malcriados, ¿verdad? Señor, que hágase tu voluntad, pero yo quiero que me des, yo quiero que me entregues, yo quiero que me suplas, yo quiero que, ¿sí? Buscaré, trabajaré, me lo compraré. ¿Sí me estoy explicando? Le pedimos al Señor que haga su voluntad y finalmente terminamos haciendo
lo que nosotros queremos, como nosotros queremos y a la hora que nosotros queremos. Jejeje, ¿verdad? Así. O sea, todo así como nosotros queremos. Eso se le llama deseo negativo, porque es el deseo contrario a lo que Dios quiere. Él tiene una voluntad y nosotros tenemos otra. Es una voluntad contraria a la de Dios. Así le hacen allá en el pueblo, ¿verdad? Sí. Sí, cuando se baja uno del caballo. Él dice, Satanás dice 5 veces que hará cosas por su cuenta. Cosas que no están en la voluntad de Dios. Que no es de Dios, que no es del plan de Dios. Eso quiere decir que se revela ante Dios o en contra de Dios. Por eso, ojo con esto, por eso el orgullo, cuando una persona es orgullosa, es el pecado más grande en la Biblia, en las Escrituras. Cuando alguien es orgulloso, cuando alguien es narciso, cuando alguien canta esa de qué bonito soy, ¿qué? ¿Cómo es? Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Algo así, ¿verdad? No es que ustedes no son de esa generación, perdón. Cuando cantamos algo como eso, cuando somos muy orgullosos, ese es uno de los pecados más grandes delante de Dios. Ahora, fíjese, eso es el orgullo, cuando alguien se siente muy superior a los demás, eso es el orgullo. Pero cuando alguien se siente basurita que lleva el viento, ay, pobre de mí, ay, es que nomás me pasa a mí, ay, es que, ay, pura mala suerte conmigo, ay, es que esto, ay, es que me dolió aquí, ay, es que me dolió allá. ¿Sí se ha fijado que hay gente así? Eso es lo mismo, pero es el extremo contrario. ¿Por qué? Porque esa persona quiere que la gente se centre la atención en él. Así como el orgulloso quiere que todos lo vean, el que está en el otro extremo también está sufriendo y llorando porque quiere que lo vean. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de no caer en ninguno de los dos extremos. Cuando nosotros hacemos lo nuestro o queremos hacer lo nuestro, nos rebelamos delante de Dios. Adán y Eva se rebelaron en contra de Dios. Dios les dijo, no coman de ese árbol. Ahí tienen otros 8,423.2 árboles, pero de ese no. Y Satanás les hizo creer que ese era porque Dios era bien mala onda. ¿A poco les dijo que no comieran de ningún árbol del huerto? Y todavía Eva le contesta, no, nos dijo que nomás de ese no. O sea, ella estaba consciente, pero aún así cayó en la mentira. Y lo que quería Satanás es que se rebelaran en contra de la voluntad de Dios, en contra de la instrucción que Dios les dio. Eso es lo que hace Satanás. Luego Satanás nos mete ideas en la cabeza, porque él no puede hacer nada en contra de nosotros, él ya está vencido. Pero la manera de hacerlo es meternos una idea. Y nos mete esa idea y nosotros somos los ejecutores. Nosotros somos los que vamos y hacemos las cosas. Nosotros somos los que vamos y agarramos la manzana o el fruto prohibido y le damos la mordida. Porque él no la agarró y se la puso en la boca a Eva, ¿verdad? Ni a Adán, ¿verdad que no? Él nomás les dio la idea. Ellos fueron y lo hicieron. Eso es rebeldía. Así que vamos a ver unas cosas así rápido, ya nos vamos, no se asuste. Para afirmarnos en esta perspectiva de Dios. Fíjese lo que nos dice 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, dice el Señor por medio de Pablo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Nosotros somos su creación, o sea, nosotros estamos hechos para servirle a Él, no para que Él nos sirva a nosotros. Y estamos muy acostumbrados a quererle exigir a Dios.
como si Él estuviera hecho a nosotros. Y Dios no está hecho a nosotros, Él nos creó a nosotros. Él ya existía desde antes de la luz. Ahorita leímos un pasaje. ¿Me estoy explicando? Y la gente piensa que Dios está para apagafuegos, para ayudarnos, para darnos, para servirnos. Y no es así. Nosotros estamos para Él, no Él para nosotros. Nosotros existimos para Él. Él no existe para ti, no existe para mí, no existe para Pacto Vivo. Nosotros existimos para Él. Él nos creó, así que somos de Él. Y de Él somos para Él, no de Él para nosotros. Fíjese, Jesús, aun cuando estaba hambriento en este pasaje, Juan 4:34, y Jesús les dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe, está hablando de Él, y que acabe su obra. Eso era lo importante de Jesús, hacer la voluntad de Dios. Ese era su alimento, eso era lo que lo mantenía vivo. La voluntad de Dios, trabajar para Dios, vivir para Dios. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y si tú estás esperando poder experimentar el poder de Dios, pues tenemos que hacer la voluntad de Dios primero que nada. No permitas que el mundo nos distraiga. No permitas que la gente te distraiga, la familia. No permitas que el programa o los programas, y me refiero con programa, tus actividades, tu agenda te distraiga. La única forma de hacer la voluntad de Dios es confiar en que Él sabe su rollo, Él sabe su onda. Él lo sabe mejor que tú. Si confiamos en Él, Él nos va a guiar por un mejor camino. Él nos va a guiar de la manera adecuada, pertinente. Entonces nosotros tenemos que adoptar una actitud, lo veíamos el domingo, una actitud de rendición. ¿Se acuerdan que el domingo les decía? Vamos a cambiar la palabra compromiso, que es una palabra bonita, porque mucha gente dice, no, ahora sí me voy a comprometer con el Señor. No se comprometa, ríndase delante del Señor. Porque cuando usted se rinde delante del Señor, quien tiene el control es Dios. Yo les ponía el ejemplo de alguien con una pistola, ¿verdad? Porque comprometerme, el control lo sigo teniendo yo, porque yo sé si lo hago, no lo hago, me comprometí, híjole, pues sí, voy a tener que ir. Pero si yo no tengo el control y me están apuntando, ándale, levanta las manos, siéntate, párate, baila. Cántame el Patito Juan. Usted lo va a cantar. ¿Sí me estoy explicando? Porque el control es de alguien más, no suyo. En la mañana teníamos a gente cantando el Patito Juan. Y no le apunté con ninguna pistola, aclaro. Así que tenemos que adoptar una actitud de rendición, confiar en Dios. Fíjate lo que dice primera de Juan 5:14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero ¿cómo hay que pedirla? ¿Conforme a la voluntad mía o de Dios? De Dios. Porque si yo estoy pidiendo $1,000,000 para irme a Cancún, esa es la voluntad mía. Pero muy probablemente no es la voluntad de Dios. Entonces no me lo va a dar. O sea, diokis voy a orar. Digo, para pedir eso, ¿verdad? O sea, orar siempre hay que hacerlo, pero me refiero, si mi oración va a estar enfocada a pedir ese millón, no va a suceder. No va a suceder. Conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones, que tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Pero esas peticiones tienen que ser de acuerdo a su voluntad, lo que Él quiere.
Señor, que más gente se convierta a ti. ¿Eso va de acuerdo a la voluntad de Dios? Claro que sí. Señor, que más gente conozca de tu evangelio. ¿Eso va a la voluntad de Él? Claro que sí. Señor, que pueda ayudar al enfermo. Eso también es su voluntad. Vaya, si me estoy explicando, ¿se fija la diferencia? Porque son cosas que son de acuerdo al corazón de Dios, lo que Él quiere hacer y quiere hacer para nosotros. Porque finalmente, si nosotros vamos a establecer su reino en la tierra, nosotros somos sus manos, nosotros somos sus pies, nosotros somos su boca. Pero tenemos que pedir adecuadamente. Por eso oramos para no dejar en el cielo ninguna promesa que ya esté preparada para nosotros. Queremos que suelte todas esas bendiciones. Ahora, necesitamos conocer sus deseos, sus decretos. Tenemos que conocer de su revelación, porque hay todavía muchas cosas que están secretas para mucha gente, cosas que aún todos nosotros desconocemos. Fíjese lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Yo en una ocasión les ponía el ejemplo de, por ejemplo, a los hombres que les gusta el deporte. Yo les hablo de deportes y realmente yo no soy muy fan de los deportes, de la tele ni nada de eso. Pero les pongo esos ejemplos para poderlo entender. En el fútbol americano, usted se puede aprender todo el libro del fútbol americano y sabe las medidas de la cancha, cómo se juega, el balón, los jugadores, sabe todo eso. Este es el manual del fútbol. Aquí usted aprende cómo se juega el juego, cómo se juega un partido. Pero para aprender las jugadas secretas, usted tiene que estar en los entrenamientos y usted tiene que estar en el vestidor del equipo. Si usted no está ahí en el vestidor del equipo, usted no va a saber lo que es la jugada 23. No sé, se me ocurrió el número. Esas de fútbol americano, que 23. Nomás los que estaban ahí en el entrenamiento y en el vestidor saben cuál es la jugada 23, porque estaban en lo secreto. ¿Me estoy explicando? ¿Usted cómo puede recibir esa revelación? Estando en oración con el Señor. Podemos leernos las escrituras de pie a pa y aprendérnoslas con punto y coma, pero para poder tener la revelación de lo secreto tenemos que estar en oración. Y aún hay muchas cosas que el Señor no ha revelado a sus hijos. Así que yo le exhorto a que constantemente esté en oración. Porque va a haber muchas cosas que Él permita que sucedan. Va a haber muchas cosas de las que nosotros también vamos a renegar, que no nos van a gustar, que pueden estar en la voluntad del Señor y no nos van a gustar. Decisiones que van en contra de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestro amor. Eso pasó, no sé si recuerden, con las hermanas Marta y María. Llega el Señor después de varios días de que había muerto su hermano Lázaro, el hermano de Marta y María, amigo de Jesús. Y Marta lo recibe al Señor y le dice: ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Si hubieras estado aquí, no habría sucedido esto. Fue un acontecimiento, una decisión de Dios que tenía que pasar, que no le gustó a Marta, que no le gustó a María, ni al mismo Jesús le gustó, porque dice la Escritura que Él también se compadeció, que Él también se entristeció, que Él también lloró. Si hubieras estado aquí, puede haber decisiones en nuestra vida que nosotros podamos decirle: si hubieras estado aquí. Eso nos enseña que podemos también mostrarle a Dios nuestros sentimientos de una manera honesta, pero yo le voy a recomendar que lo haga de una manera honesta y respetuosa.
nunca se queje, nunca maldiga al Señor. Pero sí puede decirle: Señor, si aquí he estado contigo, si hubieras estado aquí. No quiere decir que no estuvo, pero tal vez es nuestra percepción. Pero fíjese lo que hizo Marta. Porque sí le dice al Señor, y le dice de una manera dolorosa: ¿dónde estabas? Si hubieras estado aquí. Y le dice Marta: pero aún ahora, fíjese la fe de Marta, pero aún ahora el Padre va a conceder, podrá conceder lo que tú le pidas. Podrá conceder lo que tú le pidas. Cuando la cosa no puede estar peor, cuando la cosa no te puede doler más, cuando puedes sentir que no tienes ayuda, que no tienes esperanza, que no tienes ya nada, que no tienes victoria, que no tienes una salida, pero sí tenemos aún ahora, Dios, aún ahora Él puede hacer cosas por ti, aún ahora, porque al menos sabes que hay alguien que está ahí contigo y alguien que es poderoso. Aún ahora puedes hacer algo. Y conocemos el desenlace de la historia. Lázaro es regresado a la vida. Aún ahora Él es capaz de hacer esas cosas. Pero ¿qué tal si no haya una hora? ¿O no estamos seguros de que haya una hora? ¿Recuerdan la historia de esos chicos hebreos que los iban a arrojar a un horno? Y dicen estos chicos: sabemos que el Señor nos puede salvar. A una hora, como dijo Marta, a una hora el Señor nos puede salvar. Pero aún si no lo hace, aún si no lo revierte, aún así te adoraremos, aún así te daremos gloria, aún así te exaltaremos, aún si no lo haces. Aunque me duela, aún así te voy a adorar. Aún así voy a estar contigo, dispuestos a descubrir su voluntad. Aún así, ese es el sentir de hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Dispuestos a descubrir la verdad. Dispuestos a entenderlo. Y a veces necesitamos sabiduría, y podemos hacerlo como dice Santiago 1:5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Romanos 12, versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que estar dispuestos a someternos al Señor y en todo momento contestarle: sí, Señor. Sí, Señor. Y dispuestos a cumplirlo. Dispuestos a cumplirlo. Colosenses 1, capítulo 1, del 9 al 10 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto nos habla de madurez. Esto nos habla de hacer lo que le agrada a Dios. Esto nos habla de hacer su voluntad. Esto nos habla de florecer, de dar fruto. Así que tenemos que entender y tener el conocimiento de Dios. Dios, esto es lo que quiero hacer: obedecerte.
que se haga tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. A eso nos referimos cuando hablamos de hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre, dice el Señor. Marcos 3:35. Si nosotros hacemos la voluntad del Señor, no solamente vamos a ser sus hijos, sino nos vamos a convertir en familia del Señor, que ya lo somos, pero aún con más fuerza. Si haces mi voluntad, vamos a establecer el programa de Dios, que es establecer su reino. Así que tenemos que ser ese campo fértil donde el Señor pueda transmitir, donde el Señor pueda establecer su reino, que se haga su voluntad. Mi camino, tenemos que decirle al Señor, mi camino es tu camino. Mi voluntad es tu voluntad. Mi deseo es tu deseo, para agradarte. Y si te agrado, te mostrarás en cualquier situación, por tu gloria y por mi bien. Y ya para cerrar, en lo que terminan aquí los chicos de acomodarse. Usted sabe que a la gente que le gusta consumir alcohol, se le recomienda que siempre tenga un conductor designado. Se le recomienda porque esa persona puede estar tan intoxicada que puede causar no solamente un accidente para él, sino un accidente para alguien más. Y hemos visto en las noticias, lamentablemente vemos muy seguido muchos choques, muchos accidentes. Y la peor combinación que hay últimamente es velocidad, alcohol y celular. Así que es muy importante, si alguien está planeando intoxicarse, pues que busque. Yo sé que aquí no sucede, les estoy poniendo nada más un ejemplo. Es que busque un conductor designado. Yo sé que aquí no pasa. Pero tomando este ejemplo, quiero mostrarles lo siguiente. Vivimos en un mundo tan intoxicado que a veces no vemos la realidad de Dios. Vivimos en un mundo tan lleno de tantas cosas que no alcanzamos a ver la voluntad de Dios. Vivimos en un mundo tan contaminado, y vuelvo a lo mismo, intoxicado, que vemos con visión borrosa y andamos así como que no sabemos dónde estamos parados. Pero qué tal que viene Jesús y te dice: dame las llaves. Dame las llaves de tu carro. Dame las llaves de tu vida. Porque a partir de hoy yo soy tu conductor designado. A partir de hoy tú únicamente te vas a sentar y yo te voy a llevar a donde tú tienes que ir. Porque yo sí sé a dónde te debo de llevar y tú te encuentras con una visión borrosa donde no puedes ver la realidad. Pero yo soy tu conductor. Y lo único que tienes que hacer es rendirte a mi voluntad y yo te voy a llevar a ese buen final, a que descanses, a que estés en una relación correcta conmigo y vas a ver mi gloria, vas a ver mi poder, vas a ver mi manifestación en tu vida. Así que, Pacto Vivo, entrégale las llaves de tu vida al Señor y Él te llevará a un mejor lugar. Amén. Ponte de pie. Bendito Señor, bendito Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque tienes este remanente que está buscando hacer tu voluntad, que está buscando ver con claridad cuál es esa voluntad condicional en la cual podemos nosotros participar contigo en oración. Te damos también gracias por esos pequeños que estás trayendo a ser capacitados durante las mañanas a este campamento. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que seguiremos creciendo en madurez, seguiremos creciendo en entendimiento
y seguiremos creciendo en el establecimiento de tu reino en cualquier lugar donde estemos parados. Te damos ya gracias por la vida de cada uno de tus hijos. Los bendigo en tu nombre y te doy ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.